Buen día, profesor. Mi nombre es Dayana Vázquez y le voy a comentar sobre el libro que leí, que es El Evangelio según Jesucristo de José Saramago. Es la misma historia de Jesucristo, la que la iglesia nos enseñó, pues, y, pero desde otro punto de vista, con la interpretación de los hechos diferentes. Como sabemos, Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en una María virgen y pura, pero José Saramago lo cuenta lo cuenta diferente. Nos dice que Jesús fue concebido en un acto carnal entre José y María, pero cuya simiente no era únicamente de José, sino era una mezcla de la simiente de Dios y de José. Y el embarazo le fue anunciado, sí, por un mendigo, que en su momento María pensó que era un ángel, pero después se dio cuenta que no era un ángel de Dios, sino un ángel del demonio, pues, del diablo. Pasó el tiempo, los meses, María estaba con el embarazo ya avanzado. Cuando ocurrió el censo, el César realizó un censo, así que todos los ciudadanos tenían que ir a su lugar de origen para que fueran censados. Y bueno, la historia sigue como nosotros lo conocemos, que María y José llegaron a Belén, donde María empezó la labor de parto y tuvo que irse a una cueva o un establo. Y aquí la diferencia fue que José Saramago puso una esclava, una comadrona, para que ayude a María a dar a luz. Y cuando nació José, María, pasaron los días, Jesús fue presentado al templo y al día siguiente, bueno, en ese recurso de la semana, ocurre el mandato de Herodes, donde manda matar a todos los niños menores de 3 años por el miedo, por la paranoia que tenía de que alguno de ellos le iba a quitar el trono. Y ocurre un hecho de que José tuvo la oportunidad de escuchar a los soldados antes de que entren a Belén a matar. Así que lo que hizo él fue correr directamente a la cueva donde se encontraba María y su hijo para que puedan escapar. Pero ya era muy tarde, porque los soldados ya habían entrado a Belén. Y ahí es cuando pasan la noche ahí. Al día siguiente, José sale a ver si el camino está despejado para que puedan irse. Y se le presenta un ángel a María, donde le anuncia que la vida de José a partir de ese momento iba a estar llena de pesadillas, pues sobre él pesa todas las muertes de las criaturas que habían en Belén, porque él tuvo la oportunidad de advertir a las demás familias que para que puedan escapar. Él tuvo la oportunidad de salvar a todos esos niños, pero no lo hizo. Bueno, pasó el tiempo, unos 14 años, porque Jesús ya estaba grande, tenía 14 años, y en todos esos años no hubo un día donde José no tuviera pesadillas. Hasta la familia ya se había acostumbrado a los gritos que tenía en plena noche. María y José tuvieron otros hijos, el primogénito Jesús, y ocurrió un levantamiento con los nuestros romanos, donde el vecino de José, a quien en el primer censo dejó encargada su casa, Ananías, fue al combate, pues a luchar, y le dejó encargada a José su casa, como hizo José en su tiempo, pues, ¿no? Y llegó después el tiempo donde el anuncio de que Ananías había fallecido. Así que José va en su búsqueda para traerlo a su lugar de origen y pueda tener un debido entierro. Pero José encuentra la muerte ahí. Fue crucificado, lo consideraron un rebelde por los romanos y fue crucificado. Y después de ese momento, después de la muerte de José, Jesús tuvo las pesadillas. O sea que las pesadillas que fueron impuestas para José, Jesús las heredó, pero no fueron las mismas. Jesús soñaba que era un bebé indefenso y que llegaban pasos que sabía que era para matarlo, y que esos pasos eran de su padre, de José. Le preguntó a su madre por qué era eso, y como María no le supo responder, no le supo saciar sus preguntas, él mismo fue en su búsqueda. Fue a Belén, a los señores, a los ancianos, a quienes pedían ayuda, a hablarles sobre la culpa que él tenía, que él cargaba de su padre. Y ahí fue cuando encuentra a Selem, que fue la comadrona que ayudó a María a dar a luz, y ahí le cuenta sobre la muerte de todos los niños. Y ocurre después de eso, Jesús no supo dónde ir, pero se encuentra con un pastor que lo acoge como ayudante, y así transcurren 4 años, donde el pastor trataba de que cometiera actos impuros, pues a veces con las ovejas y así. Y se dio cuenta Jesús que él era el diablo, porque un día su oveja, la oveja de Jesús, que en su momento no sacrificó en Pascua, sino que lo juntó en el rebaño que tenía con el pastor,
se escapó por el desierto. Y ahí es cuando Jesús encontró a Dios y Dios le anuncia, pues, ¿no? Que la vida de Jesús era la de él, que su vida tenía muchos éxitos, tendrá mucha gloria después de su muerte. Y, mm, bueno, ahí sabe Jesús que tiene un largo camino y que le espera mucha gloria, pero después de su muerte, que su vida ya está encomendada a Dios. Cuando regresa con la oveja perdida al rebaño del pastor, el pastor lo bota porque le dice que no aprendió nada. Y es cuando se da cuenta que el pastor era el diablo. O sea que él convivía con el diablo y en su momento encontró a Dios. Y después Jesús, como no tenía dónde ir, pues se fue como pescador. Pero él no pescaba, solo le decía a los pescadores en la balsa, tira ya la red. Y es como si invocara a los peces, porque todas las redes que decía que tirara salían llenas, salían abundantes. Y eso que había escasez. Allá es cuando empezó los milagros de Jesús. Y en su momento Jesús quiso ir a ver a su familia a Jerusalén. Y es cuando pasa por la ciudad de Magda, donde por una idea que tenía en el pie pide ayuda en una casa, que justo la casa era de una prostituta que se llamaba María Magdala, que es María de la ciudad de origen, pues Magdala. Y ahí es cuando Jesús convive con María, tienen una relación carnal y así lo dicen, una relación carnal, y ahí es cuando María deja de ser prostituta, pertenece a Jesús y como Jesús pertenece a ella, son una pareja, como marido y mujer. Y ahí le cuenta, le dice que le va a decir la verdad en el segundo regreso, cuando él vuelva, no sabe cuánto tiempo pasará, pero él va a volver y ahí es cuando le va a contar toda su verdad, toda su vida, su encuentro con Dios, como Dios le dijo que le pertenecía y que tenía un largo camino para él, pero Jesús siguió su camino, que era ir a encontrarse con su familia, y le dijo a su familia, a María y a todos sus hermanos la verdad, pero ellos no le creyeron. Les habló sobre su encuentro con Dios, pero ninguno de ellos, ni siquiera su madre, le creyó. Más bien, ella creía que estaba con el diablo, pues en su momento estaba con el pastor, que resultó ser el mendigo que a ella le anunció el embarazo. Y como su familia no lo acogía, él se fue. Y no tenía ningún lugar a donde ir más que la casa de María Magdala. Y de ese entonces María y Jesús vivieron como marido y mujer. Y donde iba Jesús, iba María. Y Jesús regresó a su ciudad, bueno, a los pescadores, donde lo acogieron con buena alegría y todo eso, pues Jesús era quien le llenaba de peces. Y ya desde ahí empiezan los milagros de Jesús, lo que nosotros conocemos, la multiplicación de los peces, la multiplicación del pan, la conversión del agua en vino en las bodas. Y en ese momento a María se le presenta otro ángel donde le dice que lo que dijo Jesús era verdad, que se le había presentado el mismo Dios a él, pues sí, que él era hijo de Dios. Y ahí cuando María ruega su perdón y todo eso, se va a verlo y lo encuentra en las bodas donde convierte el agua en vino. Bueno, y sigue la historia donde Jesús sigue los milagros, la multiplicación de los panes, como mencioné, hasta que en un momento Jesús seguía con los marineros, con los pescadores, y un día había una niebla muy densa. Así que Jesús agarra una balsa, porque sabía lo que tenía que hacer, y se va al centro del mar, donde por la niebla nadie lo podía ver. Y ahí es donde tiene un encuentro con Dios y con el diablo, donde Dios le dice lo que le espera, que es la muerte, para que así los demás obras se compadezcan y crean más en Dios, pues Jesús es el Hijo de Dios. Y en ese momento se le presenta también el diablo, y es cuando Jesús se da cuenta que Dios y el diablo trabajan juntos. Pues si Dios crece, el diablo también crece. Si Dios tiene más seguidores, el diablo también los tiene. Uno no convive sin el otro. No existe Dios sin el diablo. No existe el mal sin el bien. Y así. Y Dios ahí le cuenta su insatisfacción que tenía. Porque no quería que otras personas, por ejemplo los romanos que creían en Neptuno, en Júpiter, en varios dioses, no quería que creían en ellos, solo que creían en él. Que todo el mundo profesara una sola religión.
que es la que lo alaben a él, al Dios. Y ahí es cuando iba a usar a Jesús como hijo único, que iba a morir por causa de los demás, y así toda la gente lo alabe y toda la cosa para que solo piensen en Dios. Y les cuenta sobre las muertes que iban a venir, sobre la muerte que iba a pasar sobre la Iglesia Católica, y los futuros que iban a venir, la Inquisición, las cruzadas, las muertes que iban a haber, y toda la historia que ya sabemos que pasa después. Y lo que pasa con Jesús es que no quería que eso ocurriera, así que estaba con todos sus discípulos que Dios mismo escogió y les dijo lo que planeaba hacer, que era morir crucificado, pero no como hijo de Dios, sino como rey de los judíos. Y así que manda a Judas a que diga pues que el rey de los judíos está aquí. Y así cuando lo llevan arrestado Jesús a Poncio Pilato y pasa lo que nosotros ya conocemos, pues, ¿no? Que muere crucificado. Pero muere crucificado como rey de los judíos, no como hijo de Dios. Por eso es que Dios hace temblar la tierra en el último momento y anuncia en frente de todos que Él es el Hijo de Dios, el enviado por Él, para que pueda todo el mundo perdonar los pecados. Y ahí es cuando Jesús se resigna porque no puede hacer nada más que la voluntad de Dios. Y ahí termina la historia, de cómo Dios no es un ser egoísta, malvado, que solo piensa en su satisfacción, en su voluntad y no piensa en los demás. Lo que me impactó más de la historia al inicio fue cómo trataban a las mujeres. Pues decían que las mujeres eran víboras, eran hijas del mal. Siempre despreciaban, era siempre secundario. Incluso José rezaba todos los días bendiciendo a Dios por no haber nacido mujer. Pero conforme transcurrió la historia me di cuenta de que más me impactó la actuación de Dios y de Jesús en el último momento, cuando Dios admite que lo único que quería era la gloria de todo el mundo, la alabanza de todo el mundo. No quería un pedazo de gente que creía solo en Él, sino quería que todo el mundo creyera en Él, que solo hubiera una sola religión, que es la alabanza hacia Él, pues, ¿no? Hasta el punto de querer colaborar con el diablo, donde admite que el mal no existe sin el bien y que Dios no puede existir sin el diablo. Y cómo Jesús en el último momento trata de parar eso, porque Dios le dice desde la A hasta la Z todos los nombres que iban a morir, de cómo iban a morir, degollados, crucificados, asesinados o incluso un homicidio, porque algunos se ahorcaron. Y cómo Jesús quiso parar eso y cómo en el último momento Jesús dijo no y con una sonrisa se salió con la suya al final, pues, ¿no? Eso es lo que más me impactó. Y la reflexión que puedo sacar del libro es que todo tiene una otra cara, o sea que una historia no puede ser siempre la única, siempre va a haber otras fuentes, y que han pasado tantos años que han habido muchas interpretaciones de la historia, a través de varias manos han pasado los libros que pueden haber cambiado los hechos, pues, ¿no? Y que siempre es bueno informarnos más, conocer otras historias para poder ser más cultos y así sacar nuestras propias reflexiones.